Al joven que trabajaba como doblador de películas antiguas, lo buscó la heredera de un estudio de cine cuando escuchó una voz que su madre grabó antes de morir. Parte 1. Cuando humillas a alguien que solo aprendió a hablar prestando su voz a otros, no sabes que algún día su verdad puede romperte el alma. Emiliano trabajaba solo en un estudio de doblaje olvidado, al fondo de una vieja bodega de cine en la colonia San Rafael. Su voz era perfecta para todo y para nadie. Nadie lo veía. Nadie lo nombraba. Pero todos, sin saberlo, lo escuchaban. Doblaba películas antiguas que nadie quería restaurar. Cintas incompletas, desechadas, silenciadas por errores de audio o por historias que a nadie le interesaban ya. Él las llamaba las huérfanas. Y las trataba como si fueran suyas. Pasaba horas restaurando los diálogos, regrabando los susurros que faltaban, imaginando la intención de personajes que murieron hace décadas. Era invisible, sí. Pero había una razón por la que seguía haciéndolo. Porque una de esas películas, una en específico, contenía algo que él nunca debió escuchar. Todo comenzó un martes, con lluvia, cuando una pequeña caja de cartón sin remitente apareció en la entrada del estudio. Era una lata de película oxidada, mal cerrada. Y encima, pegada con cinta amarilla, una nota doblada y manchada por el tiempo. No se proyectó. No debía salir. Pero fue lo último que ella grabó. Encuéntrala. No decía quién era ella. Ni por qué le enviaban eso a él. Pero Emiliano sintió un escalofrío que no supo explicar. Abrió la lata. Adentro, los rollos estaban dañados, pero una parte parecía intacta, un fragmento de voz en un casete DAT, usado solo en doblajes de los 80. Lo colocó con cuidado en su reproductor. Escuchó el primer minuto. Ruido. Estática. Silencio. Y luego, una voz. Femenina, temblorosa, contenida. Si alguien escucha esto, mi nombre ya no importa. Pero hay una verdad que deben saber. La historia que están viendo fue escrita por alguien que nunca salió en pantalla. No me dejaron firmarla. No me dejaron contarla. Pero está aquí. Escúchenla. Cada línea. Cada palabra. Porque ahí estoy yo. Emiliano se quedó inmóvil. No era solo una actriz de doblaje. Esa mujer estaba confesando algo. Y lo estaba haciendo a través del guión de una película que nadie había terminado. Buscó los créditos. No había nombres. No había director. No había autor. Era una cinta fantasma. La titulaba simplemente El espejo de la niebla. Emiliano pasó esa noche completa escuchando, pausando, limpiando el audio, restaurando los silencios. Esa mujer narraba una historia dentro de otra historia. Como si su propia vida estuviera codificada en las frases de una protagonista ficticia. Y cada tanto, dejaba una frase que no pertenecía al guión. Tuve una hija. Nunca supo la verdad. Él tenía poder. Yo tenía miedo. Una carta sin firmar está en la caja de las luces. Nunca la abras, solo entrégasela a ella. Emiliano temblaba. Esa no era una cinta cualquiera. Esa mujer estaba tratando de dejar un testimonio. Y entonces vino lo más extraño. En la escena final, la voz se quebró. Y con apenas un susurro dijo: si estás escuchando esto, Emiliano, gracias por prestarme tu voz una última vez. Él se paró de golpe. ¿Cómo sabía su nombre? Esa cinta tenía al menos 30 años. ¿Quién era esa mujer? Emiliano rebobinó. Volvió a escuchar. Volvió a temblar. No había duda.
La mujer sabía exactamente a quién llegaría esa grabación. Y él nunca supo por qué. Hasta que, 2 días después, alguien llamó a la puerta del estudio. Una mujer alta, delgada, de semblante elegante y mirada dura. Con una carpeta en la mano y un nombre que hizo eco en su mente. ¿Tú eres Emiliano? Sí. Soy Amanda Alcocer. Heredé los archivos de Cinelux. Necesito que me ayudes con algo urgente. Es sobre una cinta llamada El espejo de la niebla, y una voz que, creo que era de mi madre. Emiliano tragó saliva. Y supo que todo estaba a punto de comenzar. Parte 2. Emiliano apenas podía sostenerle la mirada a Amanda. No por miedo, sino porque esa mujer, de pie frente a él, era el reflejo de una historia que él aún no entendía, pero que lo había empezado a consumir por dentro. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, con firmeza. Claro, sí, dijo él, apartándose de la puerta con torpeza. Ella entró y miró todo con extrañeza. El estudio era más un refugio que un espacio profesional. Había tazas vacías, bocinas antiguas, notas colgadas con clips y paredes tapizadas de fotografías de actores de voz que nadie reconocía. No parece un lugar para un restaurador de audio profesional, murmuró Amanda, con algo de juicio encubierto. No lo es, respondió Emiliano, pero a veces los lugares rotos guardan lo más valioso. Amanda alzó una ceja. Parecía no estar acostumbrada a que le contestaran con ambigüedad. Emiliano le ofreció asiento y puso sobre la mesa la cinta que había recibido. La miró, la giró entre las manos, y suspiró. Esta película no existe en los archivos oficiales. Lo sé. Y sin embargo, mi madre está aquí. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque ella me lo dijo. Amanda frunció el ceño. ¿La conociste? No. Entonces, ¿cómo sabes que era ella? Emiliano se levantó, caminó hacia la consola, y colocó el casete en el reproductor. Presionó play. La habitación se llenó de la voz de aquella mujer. La misma voz que Amanda no escuchaba desde que tenía 12 años. Una voz que reconocía incluso por cómo respiraba. Amanda cerró los ojos. Y por un momento, la fortaleza en su rostro se quebró. La grabación avanzó hasta llegar a la frase final. Si estás escuchando esto, Emiliano, gracias por prestarme tu voz una última vez. Amanda abrió los ojos de golpe. ¿Qué quiso decir con eso? Emiliano tomó aire, y le contó todo. El paquete sin remitente. La nota doblada. Las frases escondidas entre los diálogos. Y la sensación de que esa mujer estaba usando una película para dejar una confesión codificada. Amanda, desconfiada al principio, empezó a ver algo más. Algo que no esperaba. Abrió su carpeta. Sacó una hoja amarillenta, escrita a mano, firmada por nadie. Encontré esto en una caja que pertenecía a mi madre. No tenía contexto, ni fecha. Pero dice, algún día, mi hija sabrá quién fui de verdad. Solo espero que no me odie por lo que está a punto de descubrir. Emiliano sintió que todo empezaba a encajar. La carta. La cinta. La mujer que grabó una historia dentro de otra historia. Amanda, creo que tu madre quería que tú escucharas esta película. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no solo decirme la verdad? Porque tal vez no podía. O tal vez, alguien no la dejaba. Amanda quedó en silencio. Y luego murmuró, casi sin voz. Mi madre era escritora. Pero todos los guiones que salían de su estudio, los firmaba otro hombre. Esa noche, Amanda no regresó a su casa.
Se quedó en el estudio junto a Emiliano, repasando la cinta una y otra vez, descifrando cada frase, cada pausa, cada palabra que parecía no encajar con el guión original, hasta que apareció una línea que no era parte de la escena. ¿La escuchaste?, preguntó Emiliano. ¿Cuál? Regresa los 5 segundos. Volvieron a escuchar. En la lámpara del cuarto rojo está lo que no pudieron borrar. Amanda palideció. Mi madre tenía una habitación a la que nadie podía entrar. Toda roja, con una lámpara antigua en la esquina. Cuando ella murió, mi padre mandó cerrar ese cuarto y dijo que nada ahí servía. Emiliano se incorporó. Tenemos que ir. ¿A dónde? A ese cuarto. ¿Estás loco? Mi padre jamás. Pero se detuvo. Algo en ella empezaba a quebrarse. Ese rostro de mujer poderosa, de heredera inalcanzable, empezaba a dar paso a la hija que nunca entendió por qué su madre se apagó en silencio. Vamos esta noche, dijo finalmente, si lo que mi madre dejó ahí es real, necesito saberlo. Emiliano asintió. Y por primera vez en años, salió del estudio llevando su propia voz. Lo que no sabían era que alguien más también había escuchado la cinta. Y que no estaban tan solos como creían. Parte 3. Llegaron a la antigua casa de Amanda justo después de las 10 de la noche. No había luces encendidas, pero la fachada permanecía intacta, como si nada dentro hubiera cambiado en años. Emiliano apenas podía creer que estuviera cruzando el umbral de una de las familias más influyentes del cine mexicano. Pero no como invitado, sino como testigo de un secreto que nadie más debía conocer. Amanda abrió la puerta con una llave que había escondido entre sus libros desde que tenía 16 años. Cruzaron el vestíbulo en silencio, sus pasos ahogados por la alfombra persa que aún olía a polvo y humedad. Pasaron junto al despacho de su padre, donde aún colgaba el retrato del supuesto guionista estrella que todos veneraban, pero que nunca escribió una sola línea. Por aquí, susurró Amanda, dirigiéndose hacia el fondo del pasillo. Se detuvieron frente a una puerta de madera gruesa, pintada de rojo. Tenía un cerrojo doble, pero Amanda ya venía preparada. Sacó un juego de ganzúas. Emiliano la miró sorprendido. ¿Desde cuándo sabes abrir puertas cerradas? Desde que descubrí que todo lo valioso en esta casa siempre estaba detrás de una. El clic metálico retumbó en el silencio de la casa. La puerta se abrió lentamente. Y entraron al cuarto rojo. Era una habitación estrecha, con paredes forradas de terciopelo carmesí y una alfombra casi negra. En la esquina, tal como decía la grabación, estaba la lámpara. Antigua, de cristal cortado, y con una base hueca. Amanda se acercó temblando. La tomó con ambas manos. La giró. Y ahí estaba. Una tapa suelta. Un compartimento escondido. Adentro había una pequeña caja de cartón vieja. La abrió con dedos trémulos. Y encontró lo impensable. Una grabadora de casete portátil. Con una cinta adentro. Y una nota doblada. No me dejaron decir la verdad en público. Así que le escondí en lo único que no sabían que yo amaba, mi voz. Emiliano encendió la grabadora. La cinta comenzó a sonar. Y lo que escucharon fue una confesión. Una voz serena, rota por momentos, que hablaba de cómo su esposo, el guionista de renombre, le robó todos sus guiones desde el inicio. De cómo firmó cada uno como suyo. De cómo la obligó a desaparecer del foco público con amenazas veladas y manipulaciones disfrazadas de cuidado. Y de cómo, en los últimos años, cuando creyó que nadie la escucharía más, decidió dejar su historia escondida, narrada, no escrita.
guardada en cintas que disfrazó como proyectos inservibles. Amanda lloraba en silencio. Pero su rostro ya no era de tristeza. Era de determinación. Todo el mundo cree que él es un genio, dijo con la voz quebrada, pero mi madre escribió esas historias mientras él bebía en su estudio y se dormía sobre los premios que ella le ganó. Emiliano bajó la mirada. Y ahora tú tienes la última palabra. Amanda asintió. Y tomó la cinta. Voy a hacerlo público. ¿Estás segura? Esto puede destruir la imagen de tu padre. Ya la destruyó hace años. Ahora solo quiero reconstruir la de mi madre. No habían salido de la habitación cuando escucharon el ruido. Una puerta que se cerró. Unos pasos lentos bajando las escaleras. Amanda apagó la lámpara. Emiliano contuvo la respiración. ¿Tu padre está aquí?, susurró. No, él está en Guadalajara desde el lunes. Entonces, ¿quién? La puerta del cuarto rojo se cerró con fuerza. Y una voz grave resonó del otro lado. Pensé que ustedes sabían que los secretos no se buscan de noche. Amanda retrocedió. Emiliano se acercó a la puerta, pero no la abrió. ¿Quién eres?, gritó. Alguien que ha vivido en las sombras de esta casa por mucho más tiempo del que creen. Alguien que sabe que esa grabación no puede salir de aquí. Amanda palideció. La voz era familiar. Era la del hombre que durante toda su infancia vivía en el sótano. Un tío que había sido internado por problemas mentales y del que nunca más se habló. Pero ahora, esa voz estaba ahí. Y sabía todo. Emiliano sujetó con fuerza la caja que contenía la grabación. Amanda tomó su celular. Y sin dudarlo, encendió la cámara. Si vamos a salir de aquí, alguien más debe saber lo que pasa. No confíes en la luz, dijo la voz desde fuera, porque en esta casa, la oscuridad no olvida. Parte 4. Amanda grababa con la linterna encendida. Su celular temblaba entre sus dedos. Emiliano tenía el casete metido en el bolsillo interior de su chaqueta, con la caja en la mano contraria. Ambos sabían que si esa voz era real, si no era parte de una alucinación heredada o una grabación insertada, lo que venía no sería fácil de enfrentar. La luz parpadeó. El pasillo se quedó en penumbra. Y de pronto, silencio. Nada. Ni un paso. Ni un crujido. Solo un leve zumbido que venía del sistema eléctrico de la casa. Y entonces se escuchó la segunda grabación. No desde la grabadora que Amanda había encontrado, sino desde los altavoces ocultos en la casa. Un sistema viejo que solo su padre conocía y que Emiliano reconoció al instante. Era otra voz. La misma mujer. Pero mucho más desgarrada. Si escuchas esto, Amanda, ya no estoy ahí. Ya no quedaba nadie a quien confiarle la verdad. Solo tú. Él vendrá por ti si encuentra esta cinta. Él no está solo. Él nunca lo estuvo. Amanda se detuvo. Emiliano la sostuvo por el brazo. ¿Cómo es posible que esa cinta esté sonando si la tenías tú? No lo sé. ¿Tu madre grabó más de una? Tal vez sí, tal vez alguien más la tenía todo este tiempo. Un clic detrás de ellos. Una figura al final del pasillo. Amanda apuntó con la linterna. Era un hombre delgado, vestido con bata de hospital, con una barba gris y desordenada. No tenía zapatos. Solo pies arrastrando una historia que no les pertenecía. ¿Tú eres tu tío?, preguntó Amanda, la voz hecha un susurro. Tu madre confiaba en mí, dijo él, casi como si recitara, fui su sombra, su confidente, su voz cuando a ella se la rompieron.
¿Dónde estuviste todos estos años? Aquí. Donde nadie escucha. Donde todo se olvida. Emiliano dio un paso al frente. ¿Por qué no hiciste nada? Porque mi silencio era mi castigo. Pero tú llegaste con su voz en tus manos. Y eso lo cambia todo. El hombre caminó hacia una repisa y tomó un objeto envuelto en tela. Era otra caja. La abrió con cuidado. Adentro, una cinta aún más antigua. Un casete que llevaba escrito con tinta corrida. Versión original. No editar. Esta es la verdadera. La que nunca quiso que saliera. Contiene lo que ella grabó justo antes de que desapareciera. Amanda lo tomó con las manos heladas. La insertó en la grabadora de Emiliano. Y le dio play. La voz de su madre ya no era triste. Era furiosa. Cansada de los años robados. De las películas estrenadas bajo nombres ajenos. De los premios recibidos con discursos vacíos. Si alguna vez alguien escucha esto, sabrá que no morí. Me borraron. Como se borra una voz de un doblaje. Como se borra un nombre de los créditos. Pero la voz es lo único que sobrevive. Escúchame, Amanda. Encuentra a Emiliano. Él sabrá cómo devolverme lo que me quitaron. Porque él es como yo. Nadie sabe que existe. Pero sin él, ninguna historia tendría alma. Amanda rompió en llanto. Emiliano no dijo nada. Solo se quitó los audífonos, como si su vida hubiera terminado de dar sentido. El tío caminó hacia una estantería. Abrió un panel oculto. Y ahí, bajo una sábana gris, estaba una caja fuerte. Esto contiene los guiones originales. De puño y letra de tu madre. Nunca fueron destruidos. Solo escondidos. Amanda lo abrió. Cientos de hojas escritas a mano. Con dedicatorias ocultas. Con líneas que ella reconocía de memoria porque se las leían antes de dormir. Pensaba que eran cuentos inventados para ella. No sabía que eran las películas por las que su padre fue premiado en todo el mundo. Esto lo cambia todo, dijo Amanda, pero no solo por ella, por mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Emiliano. Lo que ella me pidió. Usar mi voz. Horas más tarde, Emiliano estaba en su estudio. Amanda había publicado en redes un fragmento de la grabación. Había usado su nombre real, sin ocultarlo. Y había dicho una frase que comenzó a viralizarse. La voz que más se calla, es la que más grita cuando la recuperas. Periodistas empezaron a buscarla. Productores también. Pero ella no respondió a nadie. Solo compartió una imagen. Una foto en blanco y negro de su madre. Con una nota escrita a mano. No fuiste doblada. Fuiste silenciada. Y hoy, te escuchamos por fin. Parte 5. Días después, la noticia ya había llegado a los medios más grandes del país. La heredera que reveló el mayor encubrimiento en la historia del doblaje cinematográfico mexicano. Una voz silenciada por décadas sale a la luz gracias a una grabación olvidada. Nadie sabía quién era, hasta que su hija y un doblador anónimo la resucitaron con su voz. Emiliano seguía trabajando en su estudio. No había dado entrevistas. No había salido en cámara. Ni siquiera había actualizado sus redes sociales. Pero algo sí cambió. Las llamadas no paraban. Directores, editoras, artistas de voz. Todos querían saber. ¿Quién era el que había restaurado la voz imposible? ¿Cómo lo había hecho? Pero Emiliano no buscaba fama. Solo silencio. Amanda,
en cambio, estaba decidida. No solo a honrar a su madre, sino a usar todo lo que había encontrado en esa casa como prueba, como símbolo. Fundó un proyecto. Voces no acreditadas. Un archivo público y gratuito con nombres, cintas, grabaciones y guiones de actores, escritores y dobladores borrados de los créditos. Incluyó las cintas restauradas por Emiliano. Con su permiso. Un día, mientras Amanda daba una charla en la Cineteca Nacional, proyectaron el fragmento final del casete original. Aún no lo había publicado completo. Era la parte más cruda. Y la más hermosa. La voz de su madre decía: si alguna vez te preguntan quién fue tu madre, no digas que fue actriz, ni guionista, ni dobladora. Diles que fui un eco. Un eco que sobrevivió porque una hija y un extraño decidieron escuchar lo que todos callaban. La sala quedó en silencio. Alguien en la última fila se levantó y se fue sin decir palabra. Amanda lo reconoció de inmediato. Emiliano. Días después, Amanda recibió un sobre sin remitente. Adentro venía una hoja doblada. Una nota escrita con la caligrafía inconfundible de Emiliano. Gracias por enseñarme que mi voz valía, aun cuando no tenía rostro. Ahora sé que las historias no son de quienes las firman, sino de quienes las sienten. Gracias por devolverle su historia. Y por darme una. Debajo de la nota, venía una caja pequeña. Con una cinta más. Una que Amanda no había visto antes. Decía: toma 1. Nunca usada. Voz: Emiliano Ríos. Guión: propio. Amanda la reprodujo. Y escuchó algo que no esperaba. Era Emiliano. Por primera vez, sin interpretar a nadie. Sin doblar a un personaje. Sin esconderse. Solo él. Contando su historia. Contando cómo fue crecer sin que nadie lo escuchara. Cómo era vivir entre voces prestadas. Y cómo su vida cambió cuando conoció a una mujer que lo buscó no por su rostro, ni por su fama, sino por su oído. Y por su alma. Meses después, Amanda y Emiliano abrieron juntos un pequeño estudio. No para doblar películas, sino para recuperar las voces que nadie quiso oír. Y en la entrada del estudio, una frase tallada en madera lo decía todo. A veces, las voces más poderosas son las que nadie se molestó en grabar.